buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa Puntos de Vista del día de hoy, que está destinado a analizar los resultados de las pasadas elecciones municipales, y lo haremos con la presencia del politólogo Luis González, quien nos va a ayudar a entender lo que pasó en esas elecciones municipales. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales y retornamos con todos ustedes. Estoy muy complacida de compartir con todos ustedes una entrevista con el politólogo Luis González, a quien habíamos entrevistado en la pasada anterior ocasión de Puntos de Vista para analizar lo que serían las elecciones. Ahora lo tenemos aquí para mirar lo que pasó en las elecciones. Yo quiero comenzar este programa con una frase que me ha impactado mucho en estos días, una frase de Bill Gates que dice: está bien celebrar el éxito, pero es más importante prestar atención a las lecciones del fracaso. Con esta frase comienzo esta entrevista tuya, en la que quiero que nos dé tu impresión sobre lo que pasó en estas elecciones municipales. Pero quiero precisamente comenzar, Dania, primero agradecer la invitación y tomar esa frase de Bill Gates, que es un hombre exitoso. Así es. Pero está enviando un claro mensaje que quiero que tanto los que resultaron ganadores del proceso electoral del pasado domingo 18 de febrero, como los que no obtuvieron el beneficio de la victoria, de que tomen en cuenta los que ganaron, no tanto celebrar como los que perdieron, ver en eso una lección. Una lección. O sea, lo está diciendo. Y un plan para el futuro. Exacto, un hombre que ha sido exitoso, tuvo una primera etapa de mucho trabajo. La historia de Bill Gates es interesante. Nos está enviando un mensaje que creo que en este caso PLD, Fuerza del Pueblo, y todos los que no tuvieron los beneficios que esperaban en las elecciones del pasado domingo 18 de febrero, que tomen en cuenta de que en la adversidad, en la derrota, en el fracaso, hay la mayor de las escuelas, Dania. Si usted revisa la historia de todos los hombres y mujeres exitosos del planeta, han aprendido de la adversidad. Entonces yo quiero comenzar precisamente por ahí. Para mí no es nuevo. En este mismo programa, terminando el año 2023, aquí en Opinión Pública, señalamos, Dani, incluso eso fue un titular, de que para mí el presidente Luis Abinader ganaba en primera vuelta. Eso va a ser el domingo 19 de mayo, pero que eso de una u otra manera se iba a expresar en las elecciones municipales de febrero. Y eso fue lo que sucedió. El pasado domingo 18 de febrero, de 8 millones de convocados, 8.105.000, un poquito más, fueron convocados. De esos casi 4 millones fueron a votar para una abstención que superó el 50%, estamos hablando de una abstención de un 52.33%, pero de los que fueron a votar, Dania, el gran porcentaje votó por el PRM, un 49% de los votos válidos emitidos, casi 2 millones de votos solo el PRM. Si le sumamos los aliados, que son unos 22 partidos pequeños aliados, obtuvieron un 11% los aliados para completar y sumar un 60%. O sea que de los votos válidos emitidos en estas elecciones pasadas, el pueblo dominicano votó en un 60%. Claro, hubo una abstención, como ya señalamos, de un 52.33% de gente que no fue a votar, que podría, y eso lo podemos ver más adelante, podrían entonces motivarse para las elecciones presidenciales. Pero en este momento los datos son esos. Estamos frente a un partido de gobierno que con sus aliados obtuvo el 60%, Dania. Y si vamos entonces a los resultados, porque al final esos son votos que es un poco lo que la oposición está tomando como argumento para un poco suavizar la derrota,
de que los votos son casi parecidos, porque si suman todo lo de la alianza, más lo del PRM solo, están más o menos cerca. Porque el PRM tuvo un 49, ellos todos juntos un 45, pero aún así están por debajo. Aún así todos juntos, pero se parece un poco. Ahora, si vamos a los resultados, Dania, estamos hablando que de 158 alcaldes y vicealcaldesas, 122 los obtuvo solamente el PRM. Y si van entonces a los aliados, eso llega a más de 130 y algo, para un 85% de todos los alcaldes y vicealcaldesas que se escogieron. En cuanto a los directores de juntas municipales, 150 de 253 que son, y una cantidad indeterminada de regidores y de vocales. O sea, definitivamente fue una victoria aplastante. Y esto con los aliados, dentro de ellos quiero destacar, Dania, el caso de País Posible, de Milton Morrison, porque hizo un excelente aporte. Es la primera vez que se presenta de manera formal a estas elecciones municipales como partido, aunque fue reconocido hace un tiempo, y obtuvo un alcalde en Jaquimeyes, obtuvo 11 regidores, 2 directores de junta y 7 vocales, un partido pequeño, y le aportó importante. Asimismo, hay que destacar, Dania, el partido de Julio César Valentín, Justicia Social. ¿Sorprendió? ¿Sorprendió? Estamos hablando que obtuvo uno de los del cabeza municipio, o sea, Asua, fue uno de los, y obtuvo otros a nivel nacional, y que quedó en el 10º lugar. De los 34 partidos, Justicia Social obtuvo el 10º lugar, y País Posible de Milton Morrison el 6º lugar. Después de los grandes tradicionales, de todos los grandes tradicionales, incluyendo el PRD, que de hecho quedó muy mal desafortunadamente, entonces está el partido País Posible de Milton Morrison. Entonces yo creo, Dania, que ahí están los datos. La abstención es para ocuparse, no para preocuparse, no para ocuparse en estos días en convocar más dominicanas y dominicanos a que participen, para obtener más o menos el promedio de participación de la República Dominicana ha estado en 69-70, más o menos. Nunca hemos estado tan altos, 69-70, entonces estamos por debajo. Creo que para las presidenciales va a haber una mayor participación. Creo que el presidente Leonel Fernández, que ha aparecido, Dani, en todas las encuestas por encima del candidato del PLD para las elecciones presidenciales, se va a mantener ahí, y mucha gente que no votó en las municipales y que están dentro de ese imaginario, dentro de esas encuestas, dentro de esa intención de votos a favor de Leonel, se va a expresar en el próximo domingo 19 de mayo. Eso son más o menos lo que vislumbra. Ahora, mantengo lo que dije a final de año 2023. Creo que el presidente Luis Abinader se va en la primera vuelta, gana en la primera vuelta, posiblemente entre el 53 que dije aquella vez y un 57-58%. Eso es lo que va a suceder el domingo 19 de mayo. ¿Y el nivel de abstención, cómo tú lo ves, Luis? Bueno, como le digo, está por debajo del promedio de la República Dominicana, pero es una abstención que casi todos los países del mundo se está dando. Bueno, ustedes vieron las elecciones de El Salvador, fue el pasado 4 de febrero. Con todo y que Bukele es un fenómeno, es el número 1 del planeta en cuanto a aceptación por parte de su pueblo. Y aunque obtuvo un 85% de los votantes, Dania, pero hubo una abstención de un 50%. O sea, una abstención, la mitad de los convocados en El Salvador no fueron a votar. Y estamos hablando de un país que está motivado con su presidente. Ese es un tema, porque es que hay un desinterés por la política, y es una responsabilidad tanto del presidente Leonel Fernández, de Abel Martínez, de Luis Abinader y el PRM y de los demás candidatos. Bueno, Roque Espaillá, que está ahí, la gente dirá, pero ¿por qué esos partidos pequeños no capitalizan toda esa gente que está descontenta?
el doctor Fulgencio Severino de Patria para Todos, para mencionar candidatos de partidos pequeños, deberían canalizar este domingo 19 de mayo en las elecciones el interés de los dominicanos para entonces aumentar la participación. Bien, vamos a una pausa y retornamos con nuestro invitado Luis González. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con el politólogo Luis González, analizando lo que pasó en las pasadas elecciones municipales. Yo quisiera que habláramos un poco sobre la unificación de las elecciones, que luego de una abstención tan enorme, mucha gente dice, ¿y por qué hacer un gasto que desperdiciemos tantos recursos en 2 elecciones? Y están tratando de canalizar la idea de que se unifiquen. Bueno, Dani, yo tengo una especie de motosierra, la motosierra aquella famosa de Milei. Hace rato, Dani, yo tengo escrito artículos de 20 años donde yo planteo, aquí hay que unificar las elecciones. Yo las planteo un mismo día todas. Yo planteo que sea en julio, un mes antes, el 16 de agosto, para dejar esa fecha histórica, seguir tomando posesión. También eliminar la segunda vuelta, todo eso, vamos a analizarlo. Yo sé que no hay tiempo, pero quiero... No, pero yo creo que es interesante esta Quiero dejarlo discusión aquí para luego analizarlo con más cuidado en otro programa, pero lo que es, hay que unificar las elecciones, eliminar la segunda vuelta, todo eso no ha dado resultados, Dani Agoris, en toda América Latina donde se ha implementado. También aquí hay que pasar de un Congreso bicameral a un Congreso unicameral. Aquí hay que reducir los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Esa es la motosierra de la que estoy hablando. Son innecesarios y se ha demostrado que separar las elecciones no ha evitado el arrastre del que se hablaba. Porque siempre el que tiene la presidencia, el que tiene el poder, no es cuestión de uso de los recursos del Estado, es el que ofrece el beneficio de las políticas sociales. Es que, aunque usted no lo crea, Dani, eso se expresa. Y fue beneficiario de eso Leonel Fernández todo el tiempo que gobernó. Fue beneficiario de eso Danilo Medina todo el tiempo que gobernó. Y ahora está siendo beneficiario de eso el PRM y Luis Abinader, que está gobernando. Para mí eso no es el uso y abuso de los recursos del Estado, eso es parte de una cultura política de la República Dominicana. Pero volviendo a eso, estoy de acuerdo que aquí las elecciones hay que unificarlas y entonces plantear de manera conjunta en un mismo día. Mientras tanto, las campañas se dan por separado. El candidato a regidor va a estar planteando sus ideas en su circunscripción, pero ahí mismo dice, bueno, también voten por el candidato a presidente. O sea, yo incluso que hasta para los mismos recursos que se usan para el mismo uso más racional. Un uso más racional del financiamiento, porque ahí el mismo candidato a senador también tiene en un recuadro el de su presidente. Al final no es que se están arrastrando, se están ayudando mutuamente, se gastan menos recursos y al final ya vimos con este experimento, y ahí me adhiero a lo que ha planteado una politóloga extraordinaria, que es Rosario Espinal. Usted la conoce, claro. Para nosotros los politólogos más jóvenes, porque ella sigue siendo joven, yo creo que nos adherimos a eso. Ella hizo un análisis y es con el que aquí en opinión pública reitero, de que separarla, la intención era de que evitar el arrastre. Nos hemos dado cuenta que no, que siempre va a influir el poder presidencial y ejecutivo en las elecciones, aún estén juntas o separadas. Y que con los métodos que tenemos, Dania, de campaña y la comunicación como la tenemos hoy, una cosa no afecta a la otra. Reitero, en todos los niveles. En el nivel presidencial, el presidente va a estar planteando su programa de gobierno, en los niveles de senadores y diputados también van a estar planteando sus ideas en sus circunscripciones, y en el poder local también. Cada uno puede hacer campaña simultánea y ya sabemos que podemos votar en una misma boleta separada. Creo que una vez lo hicimos en tres urnas. Eso se puede, hay que hacerlo.
para avanzar y para racionar también y evitar que se siga profundizando el déficit fiscal también en la República Dominicana. Por eso es que el tema de la motosierra de Milei hay que verlo, porque uno lo ve como un troglodita y que diga que es un loco. No, hay que ver qué hay detrás de eso. Y hay que ver que tiene sentido también, Dania Goris. Ese dinero que se gasta en exceso de funcionarios se puede aplicar en políticas sociales, en beneficio de ese joven que me está viendo ahora que necesita una beca para estudiar, o ese joven recién graduado que no tiene un empleo y que se puede generar precisamente con políticas en favor de la producción de empleos reales y no de botella, que es lo que crean los gobiernos desafortunadamente. Luis, hay quienes temen que esta modificación de las elecciones pueda traer una caja de Pandora, porque de ahí se pueda colar la autorización de una tercera reelección presidencial. ¿Tú qué crees? Bueno, eso yo lo estuve reflexionando, porque si se convoca a una Asamblea Nacional revisora de la Constitución para reformar ese artículo, creo que es el 209, que establece la separación de las elecciones, el tercer domingo de febrero, el de mayo, entonces ahí podrían colarse. Y no un tercer periodo, sino volver al método de no reelección consecutiva. Entonces el presidente Luis Abinader saldría ahora y volvería. Yo creo que no deberían tocar eso, pero no solamente porque el presidente Luis Abinader ha reiterado, pero desafortunadamente hemos tenido experiencias de otros que han dicho que no van más, y que creo que hay que reformar la Constitución, no solamente en ese aspecto. Hay muchas cosas que hay que reformar, pero el artículo 124 hay que dejarlo tal y como está. Creo que sí es un logro que hemos obtenido, y no es nuevo. Eso lo planteó en la reforma del 25 de julio del año 2002 del presidente Hipólito Mejía Domínguez. Yo siempre dije, eso fue uno de los grandes logros de la República Dominicana, porque 2 periodos consecutivos te permite que alguien que lo ha hecho más o menos bien, como lo está haciendo el presidente Luis Abinader, entonces el pueblo pueda votar por él de nuevo. Si no lo hace bien, pues entonces tuvo una oportunidad y el pueblo le dijo, está bien, pero ya se va, nunca más. Entonces eso impide, Dania, ese caudillismo interno de los partidos, porque ustedes pueden mantener permanentemente ahí aspirando y alternativo, que es el peor para mí. El de que gobernar 4 años y poder volver es el peor, porque entonces no permite el crecimiento interno de los partidos, porque el que acaba de salir ya es lo que está pensando en las otras elecciones y no permite que dentro de su partido los jóvenes tengan oportunidad. El mejor modelo es este, que establece 2 periodos consecutivos y nunca más, del artículo 124 de la Constitución. Pero los demás artículos hay que reformarlo en la parte que yo le dije. Hay que relanzar el Estado Dominicano, Congreso unicameral, reducción de los jueces de la Suprema, hay que ver si el defensor del pueblo, con todo respeto del actual que está ahí, porque no, eso no es personal, Ulloa, si eso realmente es necesario. Hay que estar claro, hay que revisar el Estado completo y ver cómo esa especie de motosierra le ahorramos unos miles de millones de pesos del presupuesto que se van en instituciones que no están dando los resultados que se esperan. Luis, me queda un minuto. Yo quisiera que se lo dedicáramos a la alianza del PLD, la Fuerza del Pueblo. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esa alianza? En este programa, Dania Goris, lo dijimos, esa alianza no iba a lograr ningún objetivo, y el gran perdedor de ese intento fue Leonel Fernández. Yo este mensaje se lo envío directamente a Leonel y su equipo. Tiene que pensar en cómo va a expresar en votos esa intención que se dan en las encuestas. Y ese ascenso que venía teniendo, Dania, porque lo veíamos aquí, el que estaba en crecimiento era el presidente Leonel Fernández. Que se olvide de esa alianza, nunca lo fue ni nunca lo será. Y a él le conviene mantenerse separado de sus verdugos, para poder entonces obtener el segundo lugar que le corresponde y por tanto ser el líder de la oposición a partir del 16 de agosto de este año 2024, que Luis Abinader va a asumir
en su segundo periodo. Ese es mi humilde punto de vista. Bien, pues damos las gracias a Luis González por esta interesante participación en nuestro programa Puntos de Vista. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes.